Muy bien, pues el tema de hoy es la visión de Dios. La visión de Dios es el tema. Estamos dando este tema en el contexto de este envío que tuvimos ayer de una nueva iglesia para la gloria de Dios. Estamos dando a luz a una nueva congregación con un equipo ministerial, con un equipo de misiones para plantar, ¿verdad? Una obra más en nuestro estado, en nuestra ciudad. Y con base en este marco de este envío que tuvimos ayer, los pastores Cristóbal y Juanita, pues quise dar este tema que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Así que se titula La visión de Dios. Verso de memoria, Hechos 9:31, que dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31 es el verso de memorias. Vamos a empezar. Entonces la visión de Dios, verso de memoria, Hechos 9:31, y dice la introducción así. En Hechos 9:31 es la primera vez que aparece la palabra iglesias en plural en la Biblia. Y esto es significativo debido a la cosmovisión hebrea del reino de Dios que heredaron los primeros cristianos. En el judaísmo, la religión era templocéntrica, es decir, el templo era el único lugar de la presencia de Dios y donde se desarrollaba toda la adoración. Simplemente era impensable considerar otro lugar para esto. Y esta visión heredaron los primeros cristianos que iniciaron la iglesia en Jerusalén y pensaron que Dios seguiría el mismo patrón. Muy bien, podemos ver en el libro de los Hechos, podemos ver que hay un estancamiento, ¿verdad? A pesar de que Jesús había dado la instrucción de ir a todas las naciones, ellos por 5 años se quedaron solamente en Jerusalén y aunque había un gran avivamiento y un gran derramamiento del Espíritu Santo, pronto empezaron los problemas. En Hechos capítulo 6 vemos que empezaron los problemas porque la gente había vendido todas sus cosas y estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y bueno, la distribución diaria de la comida, los problemas de espacio, me imagino yo, situaciones sanitarias incluso. Bueno, yo creo que hubo bastantes problemas en esa iglesia primitiva y porque los discípulos no habían entendido bien a razón de la cosmovisión que ellos tenían, que heredaron del judaísmo, una religión templocéntrica, les parecía difícil entender que había que expandir el evangelio a otras naciones, a naciones gentiles. Entonces, el error de ellos fue que se quedaron en Jerusalén y que le predicaron solamente a los judíos, no predicaron a los gentiles, aunque Jesús fue muy claro diciendo a todas las naciones, ¿verdad? Pero ellos solamente pues predicaron a los gentiles. Entonces, estos paradigmas que están en la mente de ellos tienen que empezar a romperse para que ellos puedan entrar a la dimensión de lo que es el plan de Dios, que requería que se derriben ciertos argumentos, ciertos esquemas antiguos de la religión judaica para que ellos puedan entender el plan de Dios, la visión de Dios. Así que tuvieron que romper esto para que pueda el evangelio expandirse. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En los primeros 5 años vemos que la iglesia no sale de Jerusalén y el cristianismo queda estancado, confinado a Jerusalén, y entonces es necesario, Hechos capítulo 7, una persecución con motivo de Esteban, capítulo 8 también, donde son esparcidos los discípulos y entonces ya empiezan ellos a predicar, ¿ok? Entonces, bueno, no los culpemos, yo hubiese hecho lo mismo, creo. Todos tenemos esquemas, tenemos un, 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 una forma de pensar y pues a veces nos cuesta trabajo romper esos pensamientos y fluir con el Espíritu Santo, ¿ok? Muy bien, entonces vamos al punto número 1. Según Mateo 28, 19, 20, el versículo de la Gran Comisión, usted lo conoce bastante bien. ¿Cuál fue el mandato de Cristo
a sus discípulos. Bueno, conocemos bastante bien este versículo, es casi, casi la bandera de nuestra iglesia, ¿no? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La respuesta resumida para que quepa en la línea, ¿cuál fue el mandato de Cristo a sus discípulos? Hacer discípulos en todas las naciones, ¿verdad? Ese fue el mandato de Cristo. Está muy claro, no hay margen de error. Todos podemos entender que no era solo Jerusalén, no era solo judíos, eran todas las naciones, eran todas las personas, ¿ok? Entonces ahí está muy claro el mandato de la gran comisión, ¿ok? Punto número 2. ¿Cuál fue la razón por la que, a pesar de que Jesús les dijo que vayan a todas las naciones y prediquen a toda criatura, ellos se quedaron solo en Jerusalén y hablaron solo a los judíos? Quiero que me pongan en los comentarios cuál es la razón. Ya lo vimos en la introducción. ¿Por qué? ¿Por qué, a pesar de que Jesús dijo, hey, vayan a todo el mundo, a todas las naciones, a todos los lenguajes, prediquen a todas las personas, porque ellos se quedan solo en Jerusalén y solamente le hablan a los judíos? ¿Ok? Así que vamos a escuchar o vamos a leer los comentarios que ustedes pongan. Mientras tanto, vamos a leer lo que dice abajo de la línea. Dice, por su cosmovisión tradicional, fue difícil para ellos concebir muchas iglesias en diferentes lugares. Más aún si estas iglesias estaban formadas y dirigidas por creyentes gentiles que nunca pasaron por el judaísmo. Esto supuso un enorme cambio de mentalidad para ellos que condujo a muchas divisiones y debates, pero era la voluntad de Dios. Claro, si nosotros pensamos en los términos de la cosmovisión hebrea del Antiguo Testamento, que solamente había un lugar para que en ese lugar esté la presencia de Dios y en ese lugar se desarrolle toda la adoración, toda la religión judaica, pues es normal que los primeros discípulos heredaron ese pensamiento y a lo mejor pensaron que iba a ser así. Si la iglesia estaría en muchos lugares, bueno, esto ya es una revolución, ¿no? Porque la presencia de Dios se supone que solo está en un lugar, en el templo, en el lugar santísimo. Es lo que aprendimos desde niños, dirían ellos. Y ahora la presencia de Dios puede estar en cualquier lugar, incluso en naciones paganas, en ciudades pecadoras, en ciudades donde hay robos y hay prostitución y hay paganismo. Y peor aún, van a entrar a esas iglesias gentiles, personas que han vivido en el paganismo, personas que tienen, que son idólatras, que han sido idólatras, y peor aún, las personas que van a dirigir esas iglesias son creyentes convertidos, gentiles, que nunca pasaron por el judaísmo. No conocen nuestras tradiciones, no conocen nuestros mandamientos, no han sido formados, pero van a empezar a dirigir las iglesias, ¿no? Entonces, todo este choque está en la mente de ellos. ¿Cómo vamos a controlar la doctrina? ¿Cómo vamos a controlar las enseñanzas? Era tremendo. Entonces hubo gran discusión por esto, incluso grandes debates se dieron a raíz de la inclusión gentil en la iglesia y por eso es revolucionario que Hechos 9:31, nosotros no lo notamos porque nosotros nacimos ya con esta forma de pensar, pero por eso es revolucionario que Hechos 9:31 por primera vez en toda la Biblia utilice la palabra iglesia en plural. Iglesia en plural, iglesias. Por eso es significativo. Gaby Núñez comenta, porque pensaron que la presencia de Dios estaba en Jerusalén y no fuera del templo. Sí, exactamente. Entonces ellos pensaron, así como en el antiguo pacto el templo era el centro de la adoración y todas las naciones venían acá, lo mismo va a pasar con la iglesia. Era la idea, ¿ok? Bueno, no vi más respuestas.
Espero que estén allá todos. Ok, vamos a avanzar entonces. Según el mismo pasaje, estamos en la Gran Comisión. Según el mismo pasaje, ¿cómo se harían estos nuevos discípulos de Jesús? Ok, vamos a verlo. Vamos a verlo. Según el mismo pasaje, ¿cómo se harían los discípulos de Jesús? Vamos a analizar este pasaje. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este es el mandamiento. No está pidiendo nuestra opinión. Vamos a hacer una votación, a ver quiénes quieren hacer discípulos, quiénes quieren formar un club, quiénes simplemente quieren estar en las redes sociales. No, 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 no. Es un mandamiento. Es un mandamiento para todos los discípulos de Jesús. Id y haced discípulos a todas las naciones. No hay vuelta de hoja, no hay margen interpretativo, está muy claro y listo, ya está. Ahora, si alguno quiere obedecer u otro no, bueno, eso ya es asuntos personales, ¿no? Ahora, ¿cómo? Porque esa es la pregunta número 3. ¿Cómo se harían estos nuevos discípulos? Y entonces, aquí vemos número 1, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto va a marcar el punto de partida para el discipulado, ¿verdad? Nosotros creemos que el bautismo en agua es el punto donde un creyente, un simpatizante, una visita, deja de ser una visita y se convierte en un discípulo comprometido. Y es por eso que Mateo 28, 19 y 20 va a especificarlo. Va a especificarlo porque el punto de partida del discipulado es el bautismo en agua. Una persona que llega a la iglesia, que escucha las prédicas, que bueno, muchas gracias, pastor, Dios le bendiga, etcétera, pero no está bautizado, no lo podemos considerar parte de la iglesia. El bautismo en agua marca el inicio de que nosotros entremos formalmente a la iglesia. Y bueno, no sabemos la salvación si hay o no hay antes del bautizo, porque eso sucede en lo profundo del corazón de una persona. Pero no podemos considerar una persona realmente salva, realmente convertida, realmente parte de la iglesia hasta que no se bautice. No estoy diciendo que los no bautizados no son salvos. Estoy diciendo que no los podemos considerar todavía porque no se han bautizado, ya que la señal inequívoca de una persona que ha nacido de nuevo es sin duda el querer hacer la voluntad de Dios. Y el primer paso en esa voluntad es el bautismo en agua. Por eso Jesús establece que el punto de partida para el discipulado no es llegar a la iglesia, no es hacer una oración de fe, eso es necesario, pero el punto de partida para el discipulado es el bautismo en agua, ¿ok? Entonces regreso al texto. La pregunta es cómo se hacen discípulos. Número 1, bautizándolos. Y número 2, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mandamiento, ¿verdad? Esta palabrita que a mucha gente no le gusta, pues aquí está. Mandado. Enseñándoles que guarden los mandamientos de Dios, de Jesús. Así es como se hace discípulos. Entonces, si vamos al punto número 3, según este pasaje, ¿cómo se harían estos nuevos discípulos? Bautizándolos en agua y discipulándolos y enseñándolos, ¿ok? Rosalinda comenta, bautizándolos, enseñándoles todas las cosas que Jesús nos ha dicho. Amén, ¿sí? Por eso nosotros en nuestras iglesias, desde hace como, ¿qué será? 6 años o más, tal vez, antes de la pandemia, ya decidimos que todos los líderes celulares deben bautizar a sus discípulos, ¿ok? Porque ese es trabajo de todos, los líderes celulares, los enviados. Debajo del punto número 3 viene la explicación. Si notamos, dice, si notamos bien, la gran comisión no consiste en ganar almas. Ojo acá, porque acá mucha gente está confundida, ¿ok? Acá mucha gente está confundida. Vamos despacio. Si lo notamos bien, es decir, Mateo 28, 19 y 20, si lo analizamos bien,
La gran comisión no consiste en ganar almas, ojo aquí, sino en hacer discípulos. Claro que el hacer discípulos implica ganar almas. Ganar almas es tan solo el punto de partida del objetivo real que es el discipulado. Esto implica un proceso formacional basado en la palabra de Dios y el Espíritu Santo con la finalidad de que maduremos espiritualmente y seamos semejantes a Cristo. Repito, la gran comisión no consiste en ganar almas. Ahí en Mateo 28, 19 y 20 no vemos que diga Jesús, vayan a ganar almas. No, Jesús dice, vayan y hagan discípulos. Esto que por supuesto que incluye ganar almas. No podemos hacer un discípulo de un inconverso muerto espiritualmente. No, primero tiene que venir la salvación, la regeneración, la conversión, el nuevo nacimiento, y a partir de ahí puede venir el discipulado, el cual, como ya vimos, empieza con el bautismo en agua. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros no tenemos claro qué es la gran comisión, vamos a empezar a hacer algo que creemos que es la gran comisión, pero no es la gran comisión. Y por muchos años la iglesia cristiana se ha dedicado a ganar almas, a hacer campañas, a hacer evangelismo, a llenar un estadio y traer un evangelista y pase la gente, haga la oración y tomamos sus datos y gloria a Dios. ¿Cuántos se salvaron? 500, gloria a Dios. Ahora, ¿dónde están esos 500? ¿Se da cuenta? La gran comisión no es ganar almas, la gran comisión es hacer discípulos, lo cual implica ganar almas, porque no podemos hacer discípulos, reitero, de un inconverso que está muerto espiritualmente. Por lo tanto, para ser un discípulo tenemos que primero presentarle el plan de salvación, que acepte a Cristo, que sea salvado, que sea regenerado, que nazca de nuevo, y entonces puede ser bautizado para ser discipulado. El bautismo marca el punto de partida del discipulado, pero a partir de allá viene todo un procedimiento. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esto no lo podemos hacer en 5 minutos como cuando evangelizamos y ganamos un alma. Esto lleva tiempo, lleva meses, por lo menos en su forma más básica, el discipulado lleva un par de años, por lo menos. Punto número 4. Ahora acá, ahí vamos desarrollando la enseñanza como una cebolla que vamos quitando capa por capa, vamos descubriendo. Punto número 4. ¿Dónde se supone que sucedería todo esto? Vamos por partes. Y quiero que el que ya sepa la respuesta puede ponerlo en los comentarios. ¿Qué es la gran comisión? No es ganar almas, es hacer discípulos, lo cual implica ganar almas. Bautizarles y tomarles de la mano para ir paso a paso con ellos en un proceso de crecimiento espiritual, el cual podría durar en su forma más básica un par de años. Ahora, la pregunta 5 que sigue, la pregunta 4 nos dice, ¿dónde sucede esto? En cada uno en su casa, según su forma de entender, ahí como tú lo veas, en YouTube, viendo videos, así sucede todo eso. ¿Mm? 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 Víctor Nuri dice, en la iglesia local. Elisa Costa también comenta en las células, claro, está bien la respuesta, pero las células forman parte de la iglesia local. Así que la respuesta contundente sería la iglesia local, ¿ok? No puede haber discipulado formativo sin la iglesia local. El discipulado sucede en la iglesia local. Por lo tanto, la visión de hacer discípulos en todas las naciones conlleva necesariamente un esfuerzo intencional de levantar líderes y plantar iglesias en muchos lugares. Hechos 9:31 nos da la revelación que para nosotros es completamente normal, pero para ellos fue una tremenda revolución de que ahora son iglesias plural
en muchos lugares. Y si tomamos en cuenta que la gran comisión no consiste en ganar almas, sino hacer discípulos, lo cual implica mucho tiempo y procesos y enseñanzas, ¿ok? Si eso es la gran comisión y si tenemos que hacerla en todas las naciones, entonces necesariamente necesitamos la iglesia para este fin. Por lo tanto, la iglesia local se convierte en el núcleo, el centro, el escenario principal donde sucede la gran comisión, a dónde llevamos a los ganados que ganamos en la calle o que ganamos en la célula, a dónde los llevamos, a la iglesia local. Dice la Biblia que Dios añadía, Hechos 2:42 me parece, añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, la iglesia cuyo raíz original, eclesía, significa la asamblea de los llamados. Entonces, la iglesia es el lugar a donde van aquellos que han de ser salvos. Y una vez salvados, son bautizados para ser discipulados, formados y preparados para que en el futuro también ellos sean enviados y hagan lo mismo en otros lugares. Esta es la visión del Señor. Esta es la visión de Fuente de Vida. No es nuestra, no la inventamos. Está escrita en la Biblia desde el siglo I por los apóstoles, por los testigos oculares de Jesús que recibieron las enseñanzas directas. Ellos heredaron de generación en generación esta visión que nosotros hemos abrazado hoy. Así que es importante que entendamos la importancia de la iglesia local. Amén. Muy bien, entonces estamos desarrollando la enseñanza para que vayamos concepto por concepto. Según Hechos 9:31, aquí ya llegamos al verso, conteste, ¿por dónde estaban esparcidas esas nuevas iglesias? Vamos a verlo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que estos son los lugares que les dijo Jesús en Hechos 1:8? Por tanto, me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Jesús ya les había dicho esto, pero ellos no lo captaron y se quedaron en Jerusalén. Entonces, viene una persecución, viene una esparción, o ¿cómo se dice? Dispersión, perdón, se dice una dispersión, y los discípulos van a otros lugares y empiezan a ver nuevos grupos. ¿Dónde estaban estos nuevos grupos? Bueno, precisamente donde Jesús les había dicho que estén. Precisamente donde Jesús originalmente les dijo que estén, ahí estaban. Así que la voluntad de Dios se va a cumplir. Haciéndolo nosotros, o si nos dormimos en nuestros laureles, el Señor va a sacudir la hamaca o el tapete, depende de donde ve, para que hagamos la obra de Dios. Pero la voluntad de Dios se va a cumplir. Lidia Costa, Judea, Galilea y Samaria. Si esa es la respuesta del inciso A, Lidia. Gracias. Gracias. ¿Y cómo eran edificadas? Eran edificadas andando en el temor del Señor. ¿Cómo eran edificadas? En el temor al Señor. ¿Cómo se acrecentaban? Dice, fortalecidas por el Espíritu Santo. Dice, ojo, el verdadero discipulado implica no solamente enseñar las bendiciones de Dios, sino también las terribles consecuencias del pecado. El amor a Dios nos hace servirle y adorarle, pero su temor nos aparta del pecado. ¿Cómo sería una congregación donde todos teman al Señor? ¿Se da cuenta de eso tan importante que estamos viendo acá? ¿Cómo esas iglesias estaban floreciendo? ¿Y cuál es el mensaje, el discurso de la iglesia de hoy? Hay un discurso desbalanceado en el evangelio contemporáneo, el evangelio del bienestar, el evangelio buena onda,
el evangelio de un Dios descafeinado, un Dios light, un Dios de Barbie y Ken, ¿no? Un Dios lindo. Entonces, ese evangelio lindo que nos habla de las promesas, las bendiciones, la gracia de Dios, Dios te quiere prosperar, veo puertas abiertas delante de ti, veo promociones, eh, te veo con una espada desenvainada, eres un campeón, va un mensaje positivista. No estoy diciendo que no sea bíblico, porque la Biblia habla mucho de las bendiciones de Dios. Pero sí estoy diciendo que si ese mensaje no va acompañado de la necesidad imperiosa de que el hombre se arrepienta y ande en el orden de Dios, todo eso solamente son castillos en el aire. No se va a cumplir. Por lo tanto, la iglesia es verdad que tiene que anunciar las virtudes del Señor y tiene que anunciar las bendiciones del Señor y la gracia del Señor, pero también la iglesia tiene que anunciar las terribles consecuencias del pecado. Si no anunciamos esto, va a haber amor, va a haber algarabía, va a haber júbilo, pero no va a haber obediencia, no va a haber arrepentimiento, no va a haber temor del Señor. ¿Y cuál es la razón de que esas iglesias eran edificadas? Que andaban en el temor del Señor. ¿Cómo sería una iglesia donde nadie mienta, donde todos diezmen, donde todos sirvan? No porque me toca, no porque ni modo soy líder, no, porque debo obedecer al Señor, porque es lo que Dios pide. ¿Cómo sería una iglesia donde todos teman al Señor? Seguramente sería una iglesia edificada. Y entonces, ¿cuál es el resultado de la edificación? La multiplicación. Nunca, nunca los números deben ser una meta en una organización. Vamos a ganar 500 almas el próximo año. Vamos a plantar 5 iglesias el próximo año. Jamás debe ser los números una meta que perseguir. No, es una visión incorrecta. Es un entendimiento equivocado del plan de Dios. Nunca. Nuestro propósito siempre debe ser la edificación particular, el crecimiento individual de cada persona, lo cual nos va a llevar a que hagamos un discipulado personalizado y a la larga, no de manera inmediata, a la larga, en suma, ese crecimiento personal va a resultar en una multiplicación numérica, pero no son los números lo que perseguimos. Perseguimos el discipulado personal. Inevitablemente el resultado va a ser multiplicación, nuevos grupos, nuevas iglesias, nuevas misiones. Simplemente así es. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. ¿Qué pasaba con las iglesias en Hechos 16:5? Con este vamos a terminar. Dice, así que las iglesias, nuevamente en plural, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aquí nuevamente vemos cómo el Señor nos muestra elegantemente estas revelaciones. La confirmación en la fe va a dar como resultado el crecimiento numérico, ¿ok? Lo mismo podemos decir acá. Andando en el temor del Señor, las iglesias que anden en el temor del Señor va a dar como resultado un crecimiento numérico de iglesias. Así funciona. No perseguimos los números, no perseguimos metas cuantitativas. Fuente de vida.
1000 personas para el 2025. ¡Ay, sí! Vamos a regalar cochinita y vamos a hacer un montón de cosas para que venga la gente. No, no es un mercado. No, no es un mercado, no es mercadotecnia, no es la feria de Ismaquil, no. No, 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 no. Es la casa de Dios. La casa de Dios. Me gustó mucho lo que está haciendo el pastor Rubén, que él me dijo, pastor, yo voy a cerrar mi encuentro a 30 personas y listo. ¿Por qué? ¿Por qué lo está haciendo? Porque tiene visión. El pastor quiere discipular. No se trata de hacer un eventote donde meter un montón de gente. No. Él dice, yo voy a cerrar mi encuentro con 30 y voy a dedicarme a esos 30 varones. Eso es visión. De eso es lo que estamos hablando. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasaba con las iglesias en Hechos 16:5? Aumentaban en número. Aumentaban en número. Fíjense lo que dice el texto de la conclusión. Dice, hay aproximadamente 15 años de distancia entre Hechos 9 y Hechos 16. Aquí ya no solamente estamos hablando de Judea, Samaria y Galilea, sino del resto del imperio romano. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que Jesús dice primero eh, Jerusalén, Judea, Samaria? Ellos no lo hacen, se quedan en Jerusalén, viene la persecución de Esteban, lo hacen a regañadientas, lo hacen porque son orillados a hacerlo, empiezan a aparecer nuevas iglesias, siendo la más prominente la iglesia de Antioquía, que es de la que tomamos nuestro modelo, no de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Antioquía es el modelo de la iglesia neotestamentaria, porque es una iglesia misionera. Y entonces hay 15 años de distancia entre Hechos 9 y Hechos 16, ¿sí? Donde estamos ahorita leyendo el último versículo. Y acá ya estamos hablando del imperio romano. Ya se está cumpliendo a todas las naciones, ¿ok? Es lo que estamos viendo. Pero fue necesario que hombres que lograron afinarse a la frecuencia del Espíritu Santo tomaran la visión. Estoy hablando de Pablo, estoy hablando de Bernabé, estoy hablando de Timoteo, de Tito. Todos ellos tuvieron una visión. La visión de Dios pudo caber en la mente de ellos para que ellos llevaran a cabo la gran comisión tal y como Jesús lo ordenó. Tremendo. La lógica es la siguiente. Escuche bien, vamos, aquí es donde ya desglosamos toda la enseñanza. Si el mandato de Cristo es de hacer discípulos a todas las naciones, y si los discípulos se hacen en las iglesias locales, entonces necesariamente la obediencia a la gran comisión conlleva un movimiento plantador de iglesias, una intencionalidad por parte de los líderes locales de levantar obreros y plantar nuevas obras en distintos lugares. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Amén. Y vamos a terminar con el recuadro de la derecha que dice, movimiento plantador de iglesias. Es imposible obedecer la gran comisión sin una visión de levantar líderes y abrir nuevos grupos en muchos lugares, células, misiones o iglesias. Y es imposible levantar líderes sin un proceso bien estructurado y definido de discipulado y formación. Todo va de la mano. Así como no podemos cumplir la gran comisión sin la iglesia local, tampoco sirve la iglesia si no hay una intención de plantar nuevos grupos en otras partes de la comunidad. ¡Wow! No se trata de solo, no se trata solo de nosotros. Es Dios que quiere alcanzar nuestra generación. Dios no quiere que edifiquemos nuestro propio reino y nos quedemos en Jerusalén como los apóstoles.
No, Dios quiere que trabajemos para Él, que crezcamos, sí, pero horizontalmente y llenemos nuestro contexto del Evangelio como lo hizo Pablo y andemos en el temor del Señor para que seamos edificados y nos multipliquemos. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Así que yo le animo esta noche, le animo a que usted se deje impartir por el Espíritu Santo la visión, el entendimiento, la cosmovisión que tiene Dios para nuestra generación, para que al nosotros tener el entendimiento de esa visión divina, podamos nosotros entrar y hacer nuestra parte, lo que nos corresponde. ¿Qué me corresponde? Eso es lo que hay que hacer. Y juntos, como hormiguitas, como obreros, trabajemos en la obra de Dios de tal manera que hagamos lo mismo que hicieron Pablo, Bernabé, Timoteo en su generación y conquistemos los corazones para Cristo y llevemos muchas almas a la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y felicito a todos los que están haciendo discípulos, porque esa es la gran comisión. A todos los líderes de célula, aunque usted tenga un solo discípulo, usted está en obediencia. En el reino de Dios, hace más quien hace un discípulo que aquel que llena un estadio para un concierto, pero no está haciendo nada. Así que si usted tiene un discípulo, usted está en la gran comisión. Usted está en el corazón de la gran comisión. Felicito a todos los líderes de célula, a todos los misioneros que están trabajando en misiones y a todos los pastores. Esa es la gran comisión, ese es el trabajo, hacer discípulos en los contextos de las iglesias para que podamos expandir el reino, ganar nuevas almas y traerlos al reino de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por esta palabra. Bendecimos esta enseñanza y te pedimos que seas tú el que nos haga entender la importancia de unirnos al trabajo de la gran comisión, Padre. Bendigo a todos los pastores, líderes, misioneros que están acá conectados, que están dirigiendo grupos, iglesias, ministerios, misiones. Padre, que nuestro trabajo, que ellos sepan que no es en vano, que tú estás con nosotros. Y gracias por esta oportunidad de estar aquí con ellos, Padre. Los bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues Dios les bendiga a todos. Gracias por este espacio, por este tiempo de estudio bíblico. Les mando un abrazo fuerte a todos y muchas bendiciones. Los que tenemos junta al ratito, les espero a las 9:15. Bendiciones y un abrazo fuerte.